vamos a hablar de la documentación que es necesario enviar. Recordaros también el calendario de la convocatoria. Sabéis que estamos en el tramo final y que tenéis hasta el 10 de enero a las 12 de la mañana, hora española, para presentar y enviar vuestra candidatura, y que luego tendréis 7 días adicionales para adjuntar las traducciones en los otros idiomas que no sea del beneficiario principal, si es que no lo habéis hecho anteriormente. Así que recta final, como decimos, estos últimos días antes de las fiestas. Imaginamos que estáis vosotros pues con bastantes consultas y quizá algunas dudas, así que vamos a aprovechar el rato que tenemos hoy para intentar resolver todas. Como decíamos, desde el tercer webinario tenéis el webinario 1 y el 2 que trataron cómo cumplimentar la parte técnica del formulario de candidatura y la parte financiera, que ya están disponibles, como podéis ver en pantalla. Y el webinario de hoy también estará disponible en los próximos días, por si tenéis alguna consulta que podáis recurrir a ellos. Queríamos comentar de nuevo con vosotros que la Secretaría Conjunta va a permanecer cerrada desde este viernes 20 de diciembre a partir de las 2 de la tarde hasta el 1 de enero, ambos inclusive. Entonces, si podéis enviarnos vuestros emails, lo único es que de cara a recibir respuestas, si se trata de consultas del formulario de candidatura, me imagino que lo haremos a posteriori. En el caso de que se trate de una incidencia con la plataforma iSUDOE, por favor, notificadlo por correo electrónico a la cuenta de correo que figura en pantalla, scsudoe@interreg-mediosudoe.eu. Y para que podamos actuar con la mayor celeridad posible, por favor, incluid la siguiente información en el correo electrónico, porque así nosotros podemos analizarlo de cara interna. Sería el nombre del proyecto, la propuesta, el nombre del usuario con el que se está intentando acceder, porque muchas veces el problema está en el usuario que estáis intentando utilizar para acceder a la plataforma, y una captura de pantalla de la incidencia que nos explique o donde nosotros podamos ver claramente qué está pasando. Por favor, la captura de pantalla es importante. No os ciñáis únicamente al cuadradito que os bloquea. Preferimos ver un poco la totalidad de la pantalla para ubicarnos bien en qué módulo estáis. Aprovecho porque veo ahora una pregunta en el chat que pregunta si podemos dejar los enlaces a las grabaciones de los anteriores webinarios. Están en la web. Cuando estáis en convocatoria, segunda convocatoria, un poco más abajo donde podéis apuntaros a los webinarios, están ya los vídeos en función de, bueno, en este caso para los vídeos españoles, el del 19 de noviembre y el del 3 de diciembre, están ya pinchando en el link y llegáis ya directamente al canal YouTube y el vídeo. Muy bien, muchas gracias, Clarisse. Y ya sin más, pasamos a la siguiente diapositiva, en la que vamos a hablar de los elementos a tener en cuenta. Bueno, antes de entrar en la documentación que se debe subir a la plataforma, queríamos comentar con vosotros aspectos generales que se comentaron ayer en el webinario con los beneficiarios portugueses. La primera es que tenéis que tener muy claro que la preparación de una propuesta se realiza de forma conjunta y coordinada con todos los beneficiarios. Entonces, es necesario que lleguéis a puntos de consenso entre todos y que todos los beneficiarios sean escuchados. Además, si existe algún tipo de modificación entre la primera y la segunda fase, debe ser algo consensuado con todos los beneficiarios. Es decir, a pesar de que el beneficiario principal tenga un rol de coordinador, es muy importante que todos estéis al corriente de los cambios y que todo sea validado de cara a pues tener un consorcio sólido y en el que todo el mundo esté al corriente de quién participa y cuál es el valor añadido que ofrecen las entidades que van a participar en vuestros respectivos proyectos. Además de buscar el valor añadido, como siempre decimos, que sea un cambio que se justifique y que tenga un impacto en el territorio SUDOE. Como sabéis, a la hora de evaluar vuestras propuestas, el impacto que vaya a tener en el territorio SUDOE es fundamental de cara a que vuestra propuesta sea evaluada positivamente.
y que se cumpla con la cadena de valor también. Y bueno, ya por incidir en un aspecto también fundamental, no es simplemente el valor añadido y el impacto que vaya a tener, sino que a la hora de preparar el presupuesto y la fundamentación presupuestaria es crucial que todos los beneficiarios estén involucrados y que ellos mismos cumplimenten la fundamentación. Por eso se dice que pueden rellenarlo en sus respectivos idiomas, la parte de la fundamentación. Sin más, estos son consideraciones generales. Vamos a pasar ahora a los elementos que queríamos ver precisamente durante el webinario de hoy. Si vamos a entrar directamente en la plataforma Isurbe, en este caso es una plataforma test, así que si veis algunas diferencias es normal, pero para que veáis en pantalla. Sí, como dice Clavis y como hemos estado diciendo en los webinarios, al ser una plataforma test, no os fijéis en la dirección que veis donde está señalando Clavis, porque no es la que os permite a vosotros acceder a vuestras propuestas. La oficial es esta, isudoe2127.interreg.sudoe.eu. Es la que tenéis que tener en cuenta, que podéis conectaros, como recordamos, aquí en la web, en el icono del usuario, por si hay alguna persona que no se acuerda, y aquí isudoe2127 podéis acceder en la web. Esa es la oficial donde tenéis que trabajar. En la nuestra ahora mismo es la de test, entonces, bueno, por eso es una dirección diferente, pero no pasa nada porque es más o menos lo mismo que la oficial. Entonces, bueno, entro en la plataforma en español, que recordamos, en el caso de las traducciones, solamente hay que pinchar en este icono para cambiar los idiomas. Y vamos a entrar en un proyecto que se llama Agosto. Y lo que nos interesa ahora mismo es ver toda la parte de la documentación. Bueno, ya conocéis el formulario de candidatura. La parte de abajo es esta, la de documentación. Tenéis 6 partes y vamos a entrar una por una. Entonces, la primera, que es la declaración responsable y compromiso del beneficio principal. Es un documento que ya se había cumplimentado en la primera fase, pero pedimos que se cumplimente de nuevo, se firme de nuevo para esta segunda fase. Tenéis el documento, el modelo en el kit de candidatura, que está en la web y está también aquí en esta prueba, en esta plataforma de prueba, no está el link, pero en la que tenéis, sí podéis pinchar en el link para poder acceder de nuevo al kit de candidatura. Entonces, solamente cumplimentar y firmar el documento por el representante legal de la entidad o la persona que tiene delegación de firma que aparece en el registro. Y hay 2 casos. Si la firma de este documento es manuscrita, sí que necesitaremos el documento en versión papel que se envíe por correo postal a la Secretaría Conjunta antes del 10 de enero de 2025. Si es una firma electrónica, no hace falta enviarlo por correo postal, solamente lo adjuntáis aquí, en este apartado, y con esto no nos vale. Tenemos que poder pinchar en la firma electrónica para comprobar que es correcta y nada más. En los 2 casos, desde que adjunta el documento, lo único que sí es una firma no escrita, aparte de adjuntarlo aquí, hay que enviarlo también por correo postal a la Secretaría Conjunta. Y de forma complementaria, recomendaros que siempre que tengáis que nombrar algún tipo de archivo que vayáis a subir a la plataforma, que lo hagáis de forma sencilla, que no sean títulos muy largos o que incluyan caracteres pues asteriscos o caracteres de ese estilo, porque puede generar errores. Eso es. Luego en la parte 2, que es la declaración de interés de los beneficiarios, en este caso, como lo ponemos en el cuadro de información, solamente eso afecta a los de la primera fase. Entonces, no hay que aportar ninguna declaración de interés en esta segunda fase. ¿Por qué? Porque como tenéis que cumplimentar y firmar un acuerdo de colaboración, pues no vemos necesario que se adjunte una nueva declaración de interés. En este caso, aunque haya un nuevo beneficiario, no hace falta enviar nada en relación con las declaraciones de interés. Sí, mira, Clarice, justo preguntaba Yago, Rico y Martínez, ¿y si hay alguna nueva entidad? Sí, lo mismo. Si hay una entidad nueva, si hay un nuevo representante legal, si hay cualquier cambio, todo se refleja en el acuerdo de colaboración. Entonces, ninguna declaración de interés se tiene que adjuntar en esta segunda fase. Gracias. La parte 3, declaraciones de minimis, pues esto
recordamos que para saber si tenéis que cumplimentar el documento de declaraciones de minimis, tenéis que entrar en la parte C1, beneficiarios del proyecto, porque en esta segunda fase hay dos nuevas pestañas que se tienen que cumplimentar y una de ellas sobre las ayudas de Estado. Si entramos en un beneficiario, sabéis que hay que cumplimentar para cada uno esta pestaña de ayudas de Estado, que es un formulario que se tiene que cumplimentar para cada uno, y en función de las respuestas, esto va a determinar si hay un riesgo de ayuda de Estado. Si es que sí, se tiene que indicar el sistema que debe aplicarse. Y dentro de esta desplegable, entonces se puede afectar lo de la declaración de minimis solamente si elegís esta opción, aplicación del reglamento de minimis. En este caso solamente si hay riesgo y si se aplica el reglamento de minimis, sí que se habría que cumplimentar el documento de declaración de minimis, pero que entendemos que será como muy poco probable, muy pocos casos. Entonces, si hay cualquier duda sobre este tema, pues podéis entrar en contacto con nosotros también para confirmar si estáis afectados o no. Entonces, solamente cumplimentando este formulario y ver en función del sistema que se debe aplicar, si estáis concernidos por esto, pues el beneficiario afectado tendrá que cumplimentar el documento y adjuntarlo aquí. En la parte 4, que es convenio acuerdo con entidad tercera, pues también si estáis afectados por recurrir a una entidad tercera, pues aquí se tiene también que adjuntar el documento. Luego la parte de acuerdo de colaboración. El acuerdo de colaboración pues es un acuerdo entre el beneficio principal y todos los beneficios del proyecto, y en esta fase de candidatura damos opción de dos posibilidades de firma. Pongo también esta presentación, que es la presentación que teníamos durante el seminario de Santander. Dos posibilidades, como decía, podéis firmar un acuerdo multilateral, es decir, un documento único firmado por el beneficio principal y los beneficiarios en un mismo documento, o firmar acuerdos bilaterales, es decir, un documento por beneficiario. Un documento entre el beneficio principal y el beneficio número 2, un documento entre el BP y el número 3, etcétera, etcétera. Muchas veces los beneficios principales seleccionan esta opción porque puede ser más fácil para el caso de las firmas. Pero que tengáis en cuenta de que si el proyecto esté aprobado, se tendrá que proporcionar de todas maneras un acuerdo de colaboración multilateral antes de la primera declaración de gastos del proyecto. Entonces, dejamos estas dos opciones ahora mismo. Podéis hacer ya un acuerdo multilateral y así lo tenéis hecho y os olvidáis del tema, entre comillas, o podéis hacer unos acuerdos bilaterales y si el proyecto está aprobado, pues ya podréis hacer un acuerdo de colaboración multilateral. Una recomendación para el idioma, porque tenemos mucho esta pregunta, ¿en qué idioma hay que firmar el acuerdo? Nuestra recomendación es que se firme en el idioma del beneficiario principal, sobre todo si es un acuerdo multilateral. Pero tenéis también la opción de firmar en los demás idiomas, porque puede ser que haya unos beneficiarios que prefieren tenerlo en su propio idioma. Entonces podéis firmar el número de acuerdos que queráis, podéis hacerlo en 2 o 3 idiomas. Lo único, nosotros tendremos que tener un ejemplar. Entonces, recomendación, en el idioma del principal, si es multilateral y si es bilateral, como queráis. En cuanto a la firma, pues damos también la opción de que sea una firma electrónica profesional o una firma manuscrita con el sello de la entidad, no hay ningún problema. Solamente tener en cuenta que si tenéis en un mismo documento estas dos formas de firma, siempre hay que empezar por las firmas manuscritas, porque luego el hecho de firmar de manera electrónica nos permitirá verificar estas firmas electrónicas. Si empezáis primero por las electrónicas y luego las firmas manuscritas, se va como no vamos a poder comprobar la firma electrónica porque estarán bloqueadas, entre comillas, por la firma manuscrita. Así que sin problema para poner las dos firmas, pero siempre empezar por las manuscritas. El firmante, pues como todos los documentos, tiene que ser por la persona que es el representante legal o que tiene delegación y firma
que aparece en el registro de la entidad. Y estos documentos solamente se adjuntan en ISUDOE. No necesitamos nada en versión papel. Solamente se adjunta en esta parte. Podéis seleccionar, si es un multilateral, podéis seleccionar solamente el beneficio principal y adjuntar el documento. Y si son bilaterales, pues elegir ya el beneficiario afectado y adjuntar el documento. Y por último, el documento número 6, que es la declaración DNSH, también como lo poníamos aquí, es un documento que afecta solamente para los proyectos de los objetivos específicos 2.4, 2.5, 2.7 y 4.6. Si estáis en este caso, pues cada beneficiario del proyecto tendrá que cumplimentar y firmar el documento. Lo único que hay que tener en cuenta es que es un documento que se va bueno, nos va a servir durante la fase de consolidación, es decir, en el caso de que el proyecto esté ya aprobado. Entonces, si queréis adelantar y tener el documento hecho, no hay ningún problema, podéis ya adjuntarlo, pero en realidad lo vamos a necesitar y si el proyecto está aprobado. Entonces, si no lo tenéis ahora mismo para el 10 de enero, no pasa nada porque se solicitará en el momento de la consolidación. Y para concluir, pues, ¿qué documentación estamos por correo postal? Pues únicamente el documento de la declaración responsable y compromiso del beneficio principal, si es una firma manuscrita. Si es una firma electrónica, como lo decía al inicio, se adjunta por ISUDOE y no hay nada más que complementar. Entonces, creo que con esto ya hemos resumido un poco todo el tema de la documentación. Entonces, aprovecho para recordar que es muy importante que para el día 10 de enero se tendrá que pinchar en el botón enviar para bloquear el formulario en el idioma del beneficio principal antes del día 10, antes de las 12. Pero tenéis la posibilidad de hacer clic todas las veces que queráis en el botón validar. Eso es el mismo proceso que para la primera fase. Recomendamos que lo hagáis muy a menudo porque os permite ver cuáles son los campos que os faltan para cumplimentar. Si la información aparece en verde, significa que los campos se han cumplimentado de manera correcta, así que está hecho y podéis seguir a ver el campo siguiente. Si la información aparece en amarillo, es decir, que faltan campos, pero esto no va a impedir el envío de la candidatura. Es decir, que puede aparecer si, por ejemplo, en el caso de las traducciones, falta una traducción, pues os va a poner este campo amarillo como una alerta solamente para recordar que este campo tendrá que traducirse en algún momento, en este caso antes del día 17 de enero, pero que para el día 10 de enero no pasa nada, no va a impedir el envío de la candidatura. Y lo que tenéis que tener en cuenta, que es muy importante, si la información, si los campos aparecen en rojo, significa que faltan campos que son obligatorios. Entonces, si estos campos siguen apareciendo cuando pincháis en validar, no vais a poder enviar el día 10 de enero, porque faltan campos obligatorios. Entonces, fijaros bien en qué parte del formulario tenéis estos campos que faltan para poder pues corregirlo cuanto antes. Y claro, la idea es que el día 10 de enero aparezca todo en verde o algunos campos en amarillo si es necesario para las traducciones, por ejemplo, que no pasa nada, pero asegurar que todo esto esté correcto porque si no os va a impedir este envío de la candidatura. Y yo que con esto hemos hablado un poco de todo el tema que tenemos para hoy. Y podemos ver las preguntas por el chat que se han hecho mientras tanto. Sí, he visto que nuestro compañero Alexandro ha ido ya dando respuesta a algunas de las preguntas. Vamos a revisar de todas formas las que habéis ido reflejando. Esta pregunta ya está, la primera de usuario desconocido de Adobe ya está contestada. La siguiente de Laia Rodríguez, respecto al documento de convenio con entidad tercera. Como entidad tercera entendemos que es una empresa-entidad que es subcontratada por algunos de los partners. No, cuando hablamos de subcontratación hablamos de prestaciones de servicios. Cuando hablamos de entidad tercera, y ahora si quiere cumplimentar nuestro compañero Fernando, por favor, que intervenga,
se trata de una entidad con la que ya haya establecido de antemano un convenio o algún tipo de acuerdo para que desarrolle determinadas actividades específicas de la entidad que participa como beneficiario. Pero no se trataría de una subcontratación, que eso debería estar reflejado en la categoría de prestación de servicios. La de si hay alguna entidad nueva ya lo has aclarado, Clarisse. Con respecto a otra pregunta de un usuario desconocido, fundamentación del presupuesto en ISU-DOE únicamente permite la inclusión de la información en un idioma y copia los apartados en los otros 2 idiomas. ¿Podemos presentar la propuesta con una fundamentación que tenga la información en los 3 idiomas? La fundamentación, como decíamos, puede estar reflejada en el idioma de los beneficiarios, es decir, no tiene por qué estar reflejada en los 3 idiomas. No es necesario que este apartado esté traducido. Como decíamos, la fundamentación presupuestaria puede estar en el idioma de cada uno de los beneficiarios. Sí, esas partes, por ejemplo, se pueden poner en el idioma del beneficiario y no hace falta traducir estas partes. Lo que sí es importante, que lo decimos habitualmente, es que las traducciones de lo que es el formulario de candidatura donde hay apartados de texto, ahí sí que hagáis un esfuerzo y estén revisadas y la traducción sea fidedigna de lo que queréis expresar, porque en función de eso seréis evaluados. Entonces es importante que los evaluadores tengan una versión que esté bueno, pues que esté bien, que esté lo mejor posible y que represente mejor las ideas que queréis transmitir. Pero la fundamentación presupuestaria no es necesaria. Otra pregunta, la declaración de minimis, ¿debería aportarse en esta fase? Es decir, si pensamos que podemos estar afectados, ¿deberíamos aportar esta información con algún tipo de documento oficial del consumo minimis que tenemos? A ver, como decíamos, lo que recomendamos, lo que tenéis que hacer es que en el apartado de beneficiarios del proyecto realicéis la autoevaluación. Si ahí os sale, tras responder a las distintas preguntas, que sí existe un riesgo y queréis adjuntar y pensáis que de las 3 opciones que se os da y sabéis que el programa recomienda el acogerse al artículo 20 o 20 bis, si vosotros en vuestra entidad tenéis por prioridad el acogeros a minimis, podéis subir el documento oficial que tengáis ahora. En caso contrario, si vuestro proyecto es aprobado, durante la fase de consolidación podríais también suministrar este documento. Así que es un poco a vuestra elección. Si queréis aportarlo ahora, perfecto. Si no, en la fase de consolidación este documento también se podrá facilitar. Otra pregunta, en relación a la firma de los acuerdos de colaboración, ¿se aceptarán firmas digitales hechas con aplicaciones tipo Adobe que no incluyen fecha o código? En este caso es mejor la firma manuscrita. Aquí vemos que ya contestaba nuestro compañero Alexandre. No se trata de una firma electrónica válida, por lo tanto sería mejor la firma manuscrita si no se dispone de una firma electrónica válida. Sí, de todas maneras, recordamos que los acuerdos de colaboración, como no se tienen que enviar por correo postal, a nivel de plazos, no es un problema firmar manuscrita con el sello de la entidad, solamente, claro, tienen que ser primero las manuscritas antes de las firmas digitales. Vemos otra pregunta. ¿Cuándo se tienen que proporcionar los documentos acreditativos que acreditan estar al corriente de pago en materia de impuestos y seguridad social? Esto ya contesta nuestro compañero Alexandre, que se pide durante la fase de consolidación si el proyecto resulta aprobado. Vemos una pregunta de Laia Rodríguez. En el desplegable salen todas las entidades. ¿Es necesario subirlo para cada partner si es multilateral? Entiendo que habla del acuerdo. Sí, no, no hace falta, porque claro, dejamos la opción de elegir, claro, porque puede ser que haya casos de multilateral o casos bilaterales. Entonces, si es un multilateral, solamente seleccionéis el caso del piso principal, adjuntáis el documento y ya está. Y si son bilaterales, pues ya podéis seleccionar el beneficiario concernido, adjuntar, y etcétera, etcétera. Entonces, salen todas por si acaso estáis en una opción u otra, pero esto no, este campo es un campo que aparece en amarillo, es decir, que no, que puede ser que ponga, se ha adjuntado un acuerdo de colaboración en amarillo porque
la plataforma no puede comprobar si el documento es correcto, pero esto no impide nada el envío de la candidatura. Así que puedes elegir si es un multilateral el evento principal y ya está. Vale, otra pregunta. Para la fundamentación del presupuesto se puede dejar en 3 idiomas, ya que directamente aparece en el idioma de los distintos partners una vez se completa en las 3 versiones, español, francés y portugués. Bueno, yo creo que lo acabamos de ver, ¿no? Sí. Si esta pregunta, si os siguen surgiendo dudas, por favor, reflejadlo en el chat, pero pensamos que lo acabamos de ver justo antes. ¿Podría enseñar otra vez la diapositiva con 6 documentos listados para subir, por favor? Sí, la enseñamos. También es la diapositiva, perdona. Sí, como que ibas a decir la diapositiva que está disponible en la web, porque esta presentación la teníamos durante el seminario, entonces en la web, entro ahora, podéis ver toda la presentación que hicimos y así la vais a tener directamente en convocatoria, no, en documentos de recursos, perdona. Abajo de todo veis presentaciones seminario entre fases y si pincháis aquí, bueno, veis todas las presentaciones que hicimos, incluso una que se refería al kit y a las documentaciones. Mima tu kit a partir de la página 26. Y aquí es donde poníamos, bueno, información general, es que siempre viene bien leer para recordarse un poco del formulario. Y aquí poníamos la parte de documentación, la página 33, sobre los 6 documentos y también la parte sobre el acuerdo de colaboración. Entonces, en la presentación del seminario podéis leerlo sin problema. Claro, y con respecto a este apartado, pero un poco, sabéis que en ese evento lo que quisimos hacer era desgranar un poco todos los elementos que podían ser de ayuda de cara a la preparación de esta segunda fase. Entonces, si tenéis alguna duda, que sepáis que está a vuestra disposición esta presentación, que a lo mejor también nos resulta útil. Vemos otra pregunta. La fundamentación Excel se puede hacer solo en español y sus apartados, ¿hay que traducirlos también? Lo acabamos de ver. El Excel puede cumplimentarse en el idioma que consideréis oportuno. Si por lo que sea un beneficiario quiere hacerlo en su propio idioma y difiere del beneficiario principal, no hay ningún problema. Si queréis unificarlo y que esté todo armonizado y todos en el mismo idioma, en este caso, como se sugiere en la pregunta, que sea español, también se puede. Es en la fundamentación presupuestaria donde tenéis esta opción de dejarlo y no es necesario traducirlo a los 3 idiomas. Vale, la siguiente pregunta, ¿cómo verificar que una firma electrónica no desaparece una vez subido el documento a la plataforma? Pues no tiene por qué desaparecer. Al final, solamente cuando adjuntas el documento, luego tienes la opción también de descargarlo para confirmar, comprobar que la firma está todavía. Al final, si una firma electrónica está adjuntada, luego el hecho de adjuntar el documento no cambia nada, no interfiere en la validez. Nosotros cuando descargamos el fichero, pinchamos en la firma y así comprobamos que es correcta porque está vinculada a un email, una entidad, etcétera. Entonces esto no hay ningún problema. Se sube en la plataforma, pero tal y como estaba una vez firmado. Sí, no suele dar problemas. En todo caso, No. quizá de forma interna, si tenéis alguna duda, lo que podéis hacer es enviaros el documento de una persona a otra y al abrirlo ver si modifica, pero la plataforma no interfiere en la lectura de las firmas electrónicas. Vemos una pregunta de Raquel Romero sobre los criterios de admisibilidad de esta segunda fase, en concreto con respecto a los criterios 7 y 9. El 7 de incorporación de los estatutos de constitución y 9 presentación de los balances de situación de los 3 últimos ejercicios fiscales completos y cerrados y la acreditación del volumen de negocio medio. Entiendo que se trata de documentos que los socios tendrán que tener incorporados ya en sus perfiles al haberse dado de alta en ISUDOE o si se trata de otros documentos.
Efectivamente, se trata de documentos que cada una de las entidades ha tenido, si se le aplica el caso, ha tenido que subir a la plataforma ISUDOE en el registro de su propia entidad. En la fase de evaluación de las propuestas se analizará la admisibilidad y se analizará para cada una de las entidades que se cumplan con estos criterios. Entonces, si hemos recibido algunas preguntas de cómo puede un beneficiario principal saber si todos los beneficiarios de su consorcio lo han subido. Bueno, vosotros no tenéis acceso y desde aquí se realiza el análisis una vez se han presentado las propuestas. Lo que sí podéis hacer, si lo estimáis oportuno, es solicitar que os envíen quizá una captura de pantalla donde podáis ver que en esa etapa del registro de la entidad las entidades han subido los documentos. En todo caso, durante el análisis de la admisibilidad, si vemos que hay documentos que faltan, sabéis que podríamos ponernos en contacto con vosotros de cara a subsanar estos aspectos. Eso es, y como decía Gloria, es verdad que es una información que el beneficio principal no puede comprobar. Solamente recuerdo que cuando el beneficio principal pincha en cada ojo del beneficiario, lo que sí puede ver es la información en general sobre pues el NIF de la entidad y el representante legal. Esto muchas veces os permite, cuando tenéis que complementar los acuerdos de colaboración, comprobar que la persona que aparece en el registro, eso es un resumen del registro de cada entidad, que la persona corresponde con la persona que está indicada en el registro de entidad. Entonces, hemos recibido últimamente muchos emails de cambios de representante legal, así que perfecto. Cuando hay un cambio, por favor, entren en contacto con nosotros porque nosotros hacemos el cambio en el registro a partir de un documento justificativo y así esta persona real que aparece en el registro y podéis comprobar que es la correcta con el acuerdo de colaboración. Vale, vemos una pregunta de Beatriz Sevilla. ¿Cómo se sabe si un equipo es amortizable? Bueno, pues aquí sois vosotros los que a nivel interno tenéis que saber si un equipo es amortizable o no y cómo lo considera vuestra estructura a nivel interno. De todas formas, recomendamos, como siempre, que leáis la guía y la ficha específica de la categoría de equipamiento. Si por lo que sea, Beatriz, tienes más dudas, te recomendamos que te pongas en contacto con nosotros por si podemos verlo de forma bilateral. Tenemos una pregunta relacionada con la anterior sobre la validez de la firma digital, que han tenido el problema con Interreg NextMed. Y una propuesta no ha pasado a segunda fase, aunque la firma digital y la válida estaba incluida en el documento antes de subirlo. Bueno, de todas maneras, bueno, no sé cómo ellos tienen la plataforma. Nosotros con Isudbe nunca hemos tenido problemas de lectura de firma digital y si en el caso de que no se pueda leer por algún motivo, de todas maneras entraremos en contacto con vosotros porque los documentos, hacer un documento, un criterio subsanable, pues entraremos en contacto para deciros, pues no podemos comprobar la firma, por favor enviar otro documento o enviarlo por email también para comprobar que la podemos leer. Hasta ahora no hemos tenido el problema, entonces yo creo que no es nada preocupante. Si tenéis cualquier problema o si queréis enviarnos una prueba de documento para ver si la podemos leer, pero hasta ahora no hemos tenido ningún problema para leer una firma digital. Vale, vemos una pregunta de Eduardo Díaz Nieto sobre gastos comunes. Aquí igual Fernando también puede intervenir si vamos a ver la pregunta. Dice, no es el tema de hoy, pero vistas las fechas, los gastos comunes no suman al presupuesto. La forma correcta de recogerlos sería indicar los gastos comunes en el apartado correspondiente y luego en cada apartado específico de gastos de servicio y asesoramiento externo, dividir esos gastos por socio indicando lo que cada socio va a pagar de esos gastos comunes. Un ejemplo, tenemos 5 gastos comunes. Por un lado, se indicaría cada gasto en términos de proyecto en el apartado de gastos comunes y luego, por otro, en el apartado de gastos de servicio, cada socio recoge su parte proporcional de esos gastos. Gracias. Sí, Gloria, si quieres contesto yo esta.
Efectivamente es como lo dice Eduardo, o sea, digamos que ahí la fundamentación lo que te está pidiendo por un lado es que identifiques los gastos comunes, va a pedir para cada gasto común quién es el beneficiario responsable del contrato que se vaya a hacer y qué otros beneficiarios van a participar en ese gasto común. Eso es digamos, un aspecto que pide la fundamentación. Y luego, efectivamente, en función de lo que vaya a participar cada uno de los beneficiarios, tendrá que alimentar su propio plan financiero en la categoría de prestación de servicios, exactamente. Entonces ahí tenéis que hacer ese doble juego para que ese presupuesto de prestación pues vaya a vuestro plan financiero de cada beneficiario y sea correcto. Luego con sea, digamos, tal cual se plasma en la hoja del propio plan financiero de la segunda fase. Genial, muchas gracias. También recordar con respecto a los Nada. gastos comunes, como vimos en el webinario anterior, que por favor os aseguréis que todas las entidades pueden acogerse a este tipo de gastos, porque sabéis que uno de los beneficiarios va a llevar lo que será la contratación, pero el resto de beneficiarios que quieran acogerse a ese gasto común, por favor verificad de forma interna que podéis realizar este tipo de procedimiento de cara a evitar problemas en el futuro. Tenemos una pregunta de Olga Fariña. Si tenemos firmas manuales en los acuerdos de colaboración con los beneficiarios de otros países, ¿estos contratos deben ser enviados también por correo postal o siempre que se escanee? No, como es un documento que no vamos a necesitar en versión papel, si hay una firma manuscrita, empezar por firma manuscrita, poner el sello, podéis escanear y así ya enviarlo al otro beneficiario. Y así, si el otro beneficiario tiene una firma digital, firma encima bueno, en el documento directamente con la firma manuscrita que ya estaba escaneada y ya está. Porque, a ver, en el ejemplo, enviado por correo postal o digitalizado, eso es, pues se escanea y luego pues se firma encima. No necesitamos la versión en papel, entonces no hace falta enviar por correo postal para el siguiente beneficiario, solamente lo escaneáis y ya está. Los acuerdos se pueden anexar en la fase de consolidación. Pues los acuerdos se tienen que adjuntar ya en esta fase de candidatura. Lo único, al ser bueno, dentro de los criterios de admisibilidad, al ser un criterio subsanable, si vemos que falta un acuerdo, si no es correcto, si no está firmado, se podrá corregir, pero corregir en la fase de admisibilidad, no en la fase de consolidación. Entonces, esto tendremos que tener la versión corregida para la parte de admisibilidad. Entonces, la fase de consolidación ya es cuando el proyecto está aprobado, pero entonces todos los acuerdos tienen que estar listos, firmados antes. De todas formas, como decía Clarisse, los acuerdos sabéis que quizá los bilaterales sean un poco más ágiles, más rápidos, la firma pueda ser más fácil de conseguir de cara al 10 de enero. Si pudieseis hacerlo ya el multilateral, es un trabajo que tenéis adelantado. Pero en todo caso, entendemos que los bilaterales pueden ser más ágiles y sí podríais tenerlos ya para subirlos a la plataforma. Los gastos, una pregunta de Esperanza Luque Merelo. ¿Los gastos que se estiman para tareas de comunicación se piden detallar para todos los objetivos o solo para unos determinados? Gracias. No sé si entiendo muy bien tu pregunta, Esperanza. No sé si puedes reformularla. Tareas de comunicación, en todo caso, si puedes reformular tu pregunta, por favor, y luego, si no, nuestro compañero Antonio Teles podría dar respuesta. Lo que sí queríamos recordaros, que hemos comentado ya previamente, es que, por favor, incluyáis como entregable la estrategia de comunicación en uno de los grupos de tareas de vuestros proyectos, que se considere la estrategia de comunicación como un entregable. Porque, como sabéis, los proyectos que se aprobaron en la primera convocatoria han llevado a cabo la redacción de una estrategia de comunicación. Entonces, como ya tenemos un poquito de experiencia en cómo se ha dado todo el proceso, os recomendamos ahora que lo incluyáis como entregable. Muchas gracias, Gloria.
Muchas gracias, Gloria. Mira, simplemente para completar esta mención que has hecho a la comunicación de los proyectos, ¿vale? Exactamente, esa estrategia de comunicación debe figurar ya en el formulario de candidatura como un entregable, ¿vale? Y debe de incluir en la manera más detallada posible todas las actividades de comunicación que tiene pensado realizar el proyecto por cada uno de los GTs, ¿vale? Una vez que el proyecto ya esté aprobado, la Secretaría Conjunta dará todas las herramientas necesarias para, en esos 6 primeros meses de ejecución, tener una estrategia de comunicación conforme a los requisitos, a las exigencias que les vamos a pedir a los proyectos, ¿de acuerdo? Pero por ahora, en ese entregable, en esa estrategia de comunicación, tiene que figurar en el formulario de candidatura cada una de las actividades de comunicación que tiene pensado realizar el proyecto, ¿de acuerdo? De lo que se trata es de que, en la medida de lo posible, la comunicación esté lo más trabajada posible en esta fase de preparación del proyecto, ¿de acuerdo? Una vez que el proyecto ya esté aprobado, ya un segundo paso será dar forma a la estrategia de comunicación definitiva, pero en todo caso, como bien has dicho tú, tiene que figurar como entregable, ¿de acuerdo? Muy bien, gracias, Antonio. Vamos a ver si le ha quedado clara a Esperanza, si no, retomamos a continuación. Vemos una pregunta de Yago Rico y Martínez. En caso de incorporación de una nueva entidad, ¿se siguen los mismos pasos y documentos que la primera fase? Pues sí, sabéis que aquí en la parte C1 es donde podéis, bueno, en este caso en esta plataforma de test no está el botón plus, pero aquí lo podéis añadir una persona. Tenéis que tener un código ISUDOE de la entidad ya creado, por supuesto. Entonces, teniendo el código ISUDOE podéis asociar esta entidad al consorcio. Y luego en cada, bueno, las pestañas del beneficiario, pues tendréis que cumplimentar la información de este nuevo beneficiario, que son pues el detalle de beneficiario, la motivación y contribución y las cédulas de estado. Sí, con respecto a incorporar una nueva entidad, que tengáis en cuenta los límites que están establecidos en función del número de beneficiarios que conformen vuestro consorcio, y luego también os recomendaríamos que justifiquéis el porqué de esta nueva incorporación al consorcio. De cara a justificar, bueno, pues se ha decidido que esta entidad puede jugar un papel fundamental o contribuir a un valor añadido, a mejorar el impacto que pueda tener el proyecto en el territorio SUDOE. Es decir, que nos hagáis saber por qué es necesario la inclusión de esta nueva entidad. Sí, recordemos en esta parte B3 del formulario, se indica la información complementaria en el caso de que haya cambios en el consorcio, pues es justamente aquí donde podéis indicar, justificar esta incorporación. Vale, vemos una pregunta de María Lorena Blas Rodríguez. Aunque no sea obligatorio subir el DNSH, ¿sería conveniente dada la importancia actual del documento a nivel europeo? A ver, esto como os decíamos, al final se han establecido 4 objetivos específicos, los 3 de la prioridad número 1 y además el 4.6, y tenéis la opción de subirlo en este momento. La declaración para cada uno de los beneficiarios sobre el cumplimiento de este principio. Si queréis hacerlo ahora, fenomenal. Si no, durante la fase de consolidación, si vuestro proyecto es uno de los aprobados, tendréis ocasión de facilitar este documento. Entonces, María Lorena, queda un poco a vuestro juicio, según cómo vayáis de tiempo, la disponibilidad. Si queréis hacerlo, como decíamos, tanto mejor, es algo que es un trabajo que ya tenéis adelantado. Tenemos una pregunta de Esperanza. ¿Podéis comentar de nuevo los datos que os tenemos que dar para que nos identifiquéis bien a la hora de haceros una consulta por correo? Bueno, de lo que te refieres a lo que habíamos presentado al inicio, si tenéis una consulta hasta el día 20, así es como siempre, nos enviáis un email, indicáis todo el problema que tenéis. Cuando hablábamos de esto, es porque, claro, como tendremos un acceso muy limitado al email durante estos días de Navidad, pues si hay alguna incidencia con la plataforma, que no debería pasar, pero si hay lo que sea un bloqueo que tenéis con la plataforma, tenéis que indicar el nombre del proyecto, el nombre del usuario, que en este caso será vuestro usuario BP seguramente, y una captura de pantalla de la incidencia. Y con esto vemos si es un bloqueo así muy importante, pues los informativos podrán
arreglarlo cuanto antes con toda esta información. Claro, sí, igual aprovechamos esto también para recordar que podéis realizar las modificaciones si accedéis con un usuario BP. Sabéis que lo ha explicado Clarisse en numerosas ocasiones. Hay otros usuarios que os permiten el acceso, pero que son de solo lectura. Entonces, por eso es uno de los elementos que os pedimos cuando podáis detectar alguna incidencia, que esperemos que no haya, pero por eso necesitamos verificar con qué usuario estáis accediendo. Sí, porque recordamos que ahora en fase de candidatura solamente tenéis usuarios vinculados al beneficio principal. Más adelante, si el proyecto está aprobado, cada beneficiario tendrá sus propios usuarios. Pero ahora mismo, si queréis entrar y editar el formulario de candidatura, tenéis que crear un usuario BP. Ahora mismo, cada proyecto tiene su usuario BP, la persona que edita, que cumplimenta toda la información. Pero, como fue el caso para la primera fase, también hay posibilidad en esta segunda fase de añadir más gente, más usuarios BP para poder editar información, adjuntar documentos. Pero, como decía Gloria, si queréis que los beneficios del proyecto tengan acceso también al proyecto sin poder editar, hay posibilidad de añadirles como usuario de solo lectura. Para esto, podéis añadir un nuevo usuario y elegir en el papel, en el rol, usuario solo lectura. El beneficiario recibirá entonces un email automático de usuario SL, en lugar de que empiece por BP, empieza por SL, y entonces tendrá acceso al formulario. Esto muchas veces lo recomendamos para que los beneficiarios también vean toda la información que está en el formulario, que puedan informar e indicar lo que hay que poner en su parte C1, etcétera, etcétera. Eso, bueno, cada beneficio principal lo hace como quiera, pero que sepáis que tenemos esta opción de añadir personas, usuarios como su lectura. Y si queréis añadir un beneficiario de BP, también para ayudaros a complementar el formulario, por supuesto, es posible si crear un nuevo usuario o si una persona ya tiene un usuario BP de otro proyecto, por ejemplo, de la primera convocatoria, lo que sea, solamente indicado su mail y el BP, su usuario estará asociado también a este proyecto. Sí, y ya únicamente un matiz, por favor, tened en cuenta que si estáis cumplimentando el formulario de candidatura con dos perfiles BP, que no trabajéis al mismo tiempo en la misma sección, porque puede dar problemas. Entonces, que os coordinéis para, si estáis trabajando en el mismo momento, estar en secciones distintas, en distintos apartados. Sí, o idioma diferente, solamente porque cuando una persona teclea y que puede guardar, claro, es el último guardar que va a registrar la información. Entonces, si estáis los dos a la vez en el mismo campo, mismo idioma, pues es normal que al final se guarde la última información únicamente. Bueno, pues seguimos. Por favor, ¿podéis recordar cuáles son los documentos de las entidades? Estatutos. Igual te refieres a lo que pedimos en la admisibilidad. Voy a entrar en el texto de la convocatoria y en los criterios de admisibilidad segunda fase, para recordar lo que vamos a analizar en esta fase luego de admisibilidad. Entonces, entiendo que se refiere a esta pregunta. Por ejemplo, el criterio número 7, todos los beneficiarios de categoría 2, 3 y 4 del proyecto incorporan los estatutos. Y el 9, que tienen que presentar las empresas los balances de situación. Aquí recordamos que son los criterios de admisibilidad de segunda fase que se van a estudiar después del envío de las candidaturas. Entonces, claro, tienen que ser en el formulario presentado en el plazo indicado, también de la declaración de responsabilidad que tiene que ser firmada correctamente, pero bueno, aquí os recordamos que tenéis el carácter de si es excluyente o subsanable, que permite entonces corregir si falta alguna información. Pero lo que está excluyente, tomarlo en cuenta, porque claro, esto no se podrá corregir.
Pero en cuanto a la documentación de la pregunta, pues veis que son subsanables. Sí, estoy viendo la siguiente pregunta. No sé si es la misma persona. Vemos usuario desconocido. No sé si quizá la persona que está planteando estas dudas, si es la misma, podría presentarse, indicarnos un poquito mejor. Bueno, pues sí, presentarse, porque me parece que se están mezclando cosas. Estaba preguntando si incorporamos una pyme, basta con el acuerdo de colaboración con el BP. Hay que subir los documentos de admisibilidad, balances, 3 años, etcétera, y cuentas contables. A ver, son dos cosas. Primero hay que hacer el registro de la entidad. Si en este caso estáis hablando, entiendo que se trataría de una entidad nueva que integraría el consorcio, porque si no, esta etapa ya se habría analizado durante la primera fase. Entonces, por un lado está el registro de la entidad, en este caso esta pyme, donde Clarisse está indicando los criterios de admisibilidad y todos los documentos que debe facilitar esta entidad en el registro, donde específicamente sí se hace referencia a los balances de situación de los 3 últimos ejercicios fiscales completos y cerrados, donde se acredite que el volumen de negocio medio de estos 3 años supera el importe de la contrapartida nacional de su plan financiero. Eso por un lado. Y luego, por otro, sería que en el acuerdo de colaboración, ahí habría que discernir si elegir la modalidad bilateral o la modalidad multilateral, como la firma, vaya. Entonces, son cosas independientes. Y las cuentas contables, lo que decimos, hablamos de balances de situación de los 3 últimos ejercicios fiscales completos y cerrados. Por favor, prestad atención a este apartado si tenéis en la preparación de esta segunda fase entidades, pymes o entidades de categoría 4 que van a integrar vuestro consorcio, que se cumpla este criterio. Vale. En fundamentación del presupuesto nos aparecen tanto un socio que causa baja como el que lo ha sustituido. Pues no sé si hay opción de verlo en la plataforma para ver si hay algún apartado donde se pueda eliminar el beneficiario que ya no va a participar. Entiendo que quizá en beneficiarios sería donde debería... Para decir quién... Claro, sí, no entendí muy bien. ¿No aparece tan solo el caos bajo? sí, creo que su duda es... Están los dos. Sí, que la fundamentación aparece en los dos. Habría que ver si en el apartado C1 figuran los dos también, porque de ahí se extrae la información para luego la fundamentación del presupuesto. En todo caso, bueno, si detectáis algún tipo de problema de ese estilo, podéis poneros en contacto con nosotros. Porque en la plataforma oficial, vamos a decir, está el icono de la papelera para eliminar el beneficiario. Entonces, si pincháis en este icono, pues ya saldrá del consorcio y entonces todo debería actualizarse. Como decía Gloria, si veis lo que sea o si no funciona o si no veis el cambio, nos hacéis una captura de pantalla, lo enviáis al email de la secretaría y lo miramos rápidamente. Usuario desconocido en un socio, en los datos de entidad nos dieron el contacto del rector y ahora quien firma el acuerdo es otra persona, la vicerrectora. Entonces, ¿qué persona debo mantener en ISU-DOE o cuál debo cambiar? Sabéis que en el registro de la entidad hay 2 personas. Bueno, aquí en la prueba no aparece. Está el representante legal y la persona que tiene delegación de firma. Es justamente aquí donde podéis comprobar qué personas están registradas en el registro, que aparecen a las 2 personas, que a lo mejor la vicerectora aparece como persona que tiene delegación de firma. Y si es así, nosotros con de que haya una de las 2 personas, no hay ningún problema, puede ser una o otra. Entiendo que si han puesto la vicerectora es porque aparece ya en el registro de la entidad como persona que tiene delegación de firma. Vale, vemos que Esperanza vuelve a explicarnos un poco la pregunta que tenía con respecto a gastos de comunicación y a continuación pone gracias.
No sé si ya se ha dado respuesta, de todas formas. No, pero porque además necesito esto. Sí, mencionaba sobre el tema de gastos de comunicación, me refiero a detallar de los gastos totales de comunicación, sabiendo que repartidos entre todas las actividades a realizar en todos los GTs. A ver, los gastos de comunicación tenéis que tenerlos en cuenta en la fundamentación presupuestaria en función de las actividades que queráis llevar a cabo. Claro, irán recogidas dentro de los GTs. No, yo no entiendo muy bien cuál es la duda, si sigue existiendo una duda, Esperanza. Sí, Gloria, he contestado a Esperanza por el chat. Lo que hay que tener Vale. claro es que una cosa es la estimación general, ¿vale? Cada beneficiario debe incluir de forma orientativa los gastos que tiene previstos en temas de comunicación, ¿vale? Y otra cosa son los conceptos de gasto, ¿vale? Lo he puesto en el chat, pero no sé si se puede ver correctamente o no. Si, por ejemplo, se tiene prevista una contratación externa, ¿vale? En temas de comunicación para traducciones o diseño, lo que sea, en ese caso sí que ha de figurar como un gasto de servicio. Muy bien, bueno, pues muchas gracias. Continuamos con las preguntas. Tenemos una de Jenny Leal Moncada. Hola, cuando decís que la estrategia de comunicación debe ser no entregable, cada GT ya tiene un apartado para los objetivos de comunicación y público objetivo. Los entregables de dichos objetivos deben constar en cada GT como un entregable. Pero en el aplicativo cada entregable va asociado a una actividad. ¿Tendríamos que crear una actividad con lo que se ha escrito en los objetivos de comunicación en cada GT para poder crear el entregable en cada GT? A ver, no es necesario que creéis 3 entregables si tenéis 3 grupos de tareas. Con que en uno de ellos figure, en el que consideréis más apropiado, con que en uno de ellos figure el entregable de estrategia de comunicación, entiendo que sería suficiente. Antonio, si lo consideras oportuno, por favor intervienes para precisar. Muchas gracias, Gloria. A ver, estrategia de comunicación, como bien ha dicho Gloria, solamente tiene que figurar una estrategia de comunicación, ¿de acuerdo? Una estrategia de comunicación general, global para el proyecto. Luego, dentro de cada GT tenéis que pensar qué actividades de comunicación, ¿de acuerdo?, son pertinentes para el GT en concreto. Son dos cosas completamente diferentes. No es necesario crear 3 estrategias de comunicación, solamente es una, ¿vale?, que tiene que figurar como entregable ya en el formulario de candidatura. Una vez que el proyecto resulte aprobado, se trabajará sobre esa estrategia de comunicación conforme a las exigencias que os marque el programa, la Secretaría Conjunta y para la cual os daremos herramientas, ¿de acuerdo? Pero por ahora lo que tenéis que prever es qué actividad de comunicación es pertinente para cada GT y una estrategia de comunicación para el proyecto. Vale, muy bien. Seguimos con una consulta de Silvia Grafojo. Los proyectos identificados en primera fase en el apartado B2.6 no se pueden cambiar. Nos permite añadir información complementaria. En el caso de haber un cambio de socios, una sustitución, ¿cómo procedemos? ¿Identificamos en ese espacio de información complementaria que el proyecto estaba ligado al anterior socio? Como no podemos incluir los proyectos del nuevo socio, ¿podemos aprovechar este espacio de información complementaria para identificar los nuevos proyectos? Entiendo que si los proyectos que habíais mencionado en este apartado estaban ligados a un beneficiario que ya no forma parte, podéis especificarlo, que no forma parte del consorcio, podéis especificarlo aquí. Y también en información complementaria es el espacio que se os facilita para que podáis añadir pues, este tipo de cambios. Sí, yo creo que sería el espacio oportuno, porque, a ver, en pertinencia y contexto del proyecto puedes ir a la primera. Sí, yo creo que sí, sí, podríais proceder así. Vale, delegación de firma, que aparece debajo del cargo de una entidad. Esa persona que aparece en este apartado de delegación de firma puede ser
el que firme los acuerdos de colaboración? Sí, porque necesitamos que sea la persona que aparece como representante legal o la persona que tiene delegación de firma en el registro. Así que no hay ningún problema, que sea una u otra, una de las personas que aparecen en el registro, como decía antes, que aparecen en esta parte, no hay ningún problema. Nosotros vamos a comprobar que es una persona que tiene posibilidad de firmar, puede representar a la entidad. Entonces, las personas que aparecen en la etapa 4 de cada registro, pues puede ser una de estas personas, así que no hay ningún problema. Sí, vemos una pregunta de Jenny Leal Moncada con respecto a la estrategia de comunicación. Cuando decís que la estrategia de comunicación debe ser un entregable, os referís al B9.3. ¿Cuál será el enfoque general que seguirá para comunicar sobre su proyecto? No sé si, Antonio, quieres dar respuesta a esta. A ver, una cosa, como ya he comentado antes, es la estrategia de comunicación, ¿vale? Que tiene que figurar ahora en el momento en el que estáis como un entregable, ¿de acuerdo? Una vez que el proyecto esté ya en ejecución. Una cosa es la estrategia y otra cosa es la comunicación como tal que tenéis prevista para todo el proyecto, ¿de acuerdo? Entre las que se puede diferenciar lo que es la comunicación externa, oficial del programa, que a lo mejor tiene más que ver con la difusión, con la diseminación de todas las actividades del proyecto, y otra cosa son los diferentes apartados de comunicación interna que tenéis que también hacer figurar ahora en el plan de trabajo, ¿vale? Que creo que es concretamente el punto que menciona Jenny, que es el B93. Vale, voy a compartir con vosotros una de las presentaciones que utilizamos en el seminario aquí en Santander, concretamente sobre la comunicación, donde se especifica los diferentes apartados en materia de comunicación que tenéis que trabajar ahora en el formulario de candidatura, ¿de acuerdo? Pero lo que es importante es que tengáis claro, la estrategia de comunicación tiene que ser un entregable, tiene que figurar como un solo entregable, ¿de acuerdo? Y se os ayudará, una vez que el proyecto esté aprobado, a dar forma a esa estrategia de comunicación oficial del proyecto. Pero por ahora tenéis que prever exactamente diferentes aspectos de la comunicación, tanto externa como interna del proyecto, para que una vez que el proyecto esté aprobado también podáis trabajar sobre ello. Están mostrando en pantalla, gracias Gloria y Clarice, cuál será el enfoque general que seguirá para comunicar sobre su proyecto. ¿De acuerdo? Aquí tenéis que prever y reflejar de la manera más detallada posible cómo tenéis pensado comunicaros, cómo tenéis pensado trabajar en la comunicación una vez que el proyecto esté aprobado, ¿de acuerdo? Y tenéis que pensar ya, se os dijo a los que hayáis podido venir al seminario en Santander, que la comunicación es un aspecto que tenéis que empezar a trabajar desde ya. ¿Por qué? Porque no se trata solamente de dar a conocer resultados una vez que los haya conseguido el proyecto, ¿de acuerdo? Una vez que el proyecto esté ya aprobado, tenéis que empezar a difundir, tenéis que empezar a dar a conocer el trabajo diario del proyecto. Y la comunicación tiene que estar ya prevista, ¿de acuerdo? Y es un trabajo que tenéis que empezar a hacer, que habéis tenido que empezar a hacer desde el inicio de dar forma a la idea de proyecto, ¿de acuerdo? Con lo cual, en estos apartados que estamos viendo en pantalla, tenéis que reflejar cómo tenéis pensado comunicar sobre el proyecto, ¿de acuerdo? Y cómo tenéis pensado también, una vez que tengáis los resultados, tenéis ya conseguidos productos o realizaciones del proyecto, cómo tenéis pensado también darlos a conocer, ¿de acuerdo? Es una labor que tenéis que hacer desde ya, el propio beneficiario principal y el resto de beneficiarios, con especial énfasis en la entidad que va a ser la responsable de comunicación del proyecto, ¿de acuerdo? Es algo que tenéis que hacer, es algo que tenéis que trabajar sobre ello y es algo que tenéis que volcar y reflejar en el propio plan de trabajo, en el formulario de candidatura, ¿de acuerdo? En los diferentes apartados que hay. Eso por un lado. Y importante, vuelvo a recalcarlo también, será la estrategia de comunicación, que ahora tenéis que prever que es un entregable una vez que el proyecto esté aprobado, pero cuando empecéis a funcionar con él, pues os ayudará para dar forma a esa estrategia de comunicación oficial del proyecto. No sé si con eso, Jenny, creo que has sido tú quien ha hecho la pregunta, respondo a ella. Gracias, Antonio. Sí, lo que estábamos enseñando en pantalla es que esta pregunta está en el apartado de grupos de tareas transversales. Entonces, como explicaba Antonio, es el apartado idóneo donde podéis reflejar cómo pensáis coordinaros de cara a llevar a cabo la comunicación del proyecto. Y esta pregunta específicamente aparecía ahí.
Vale, vemos que Antonio ya había respondido a Esperanza. Esta pregunta yo creo que de Esperanza la hemos tratado antes y Esperanza, si nos equivocamos, por favor, vuelve a escribir en el chat. Vemos una pregunta de Daniel Fajardo. En la fundamentación del presupuesto, a nosotros también nos aparece un socio que causó baja tras la primera fase. Sin embargo, en vez del proyecto aparece como desactivado. ¿Causará algún problema que un beneficiario que ya no forma parte del proyecto aparezca en la plataforma de la fundamentación? Yo entiendo que en este caso igual es mejor que os pongáis en contacto con nosotros vía email para que lo veamos de forma bilateral y podamos ver, bueno, pues si es necesario que realicemos algún tipo de modificación o si así se podría enviar la propuesta. Así que, Daniel, no dudes en contactarnos y así lo vemos por separado. Vale, vemos que Esperanza ya ha tenido su respuesta. Vemos otra pregunta de María Lorena. Muchas gracias por la respuesta. Lo que quería aclarar respecto al DNSH es que, aunque no sería obligatorio porque el objetivo al que se dirige nuestro proyecto no se encuentra entre los identificados para su presentación, no sé si sería conveniente incluida dada la importancia actual o no se tendría en cuenta. A ver, nosotros yo creo que se han establecido una serie de objetivos específicos. Si vosotros consideráis que pese a no estar vuestro proyecto en uno de esos objetivos específicos, puede tener incidencia y queréis realizar esta autoevaluación, no dudéis en subirlo a la plataforma en el apartado de declaración de NSH. Vemos que Fernando había dicho lo mismo a Daniel. Vale. Es entregable. Hay que escribirlo en Isudoi. Sí, Antonio, vemos que tienes el micrófono abierto. Exacto. A ver, esa estrategia de comunicación figurará como un entregable a añadir una vez que el proyecto esté ya en ejecución. De acuerdo, la estrategia de comunicación, a ver, habría que incluirla ahora en un GT, mencionarla, se trata de algo global, de acuerdo, y figurará como un entregable. Un GT específico puede mencionarse que se tendrá una estrategia de comunicación, de acuerdo, y lo vuelvo a repetir, o sea, hasta ahí. Una vez que el proyecto esté ya en ejecución, pues una segunda fase será trabajar sobre esa estrategia. De acuerdo, lo que es importante es prever cada una de las actividades de comunicación que tiene previstas por ahora el proyecto. Sería incluir esa estrategia de comunicación como entregable en un GT específico, por ahora, ¿vale? Vale, pues Antonio, igual también vamos a leer la pregunta de Jenny Leal Moncada porque parece que siguen quedando dudas con respecto a algunos aspectos de la comunicación. En concreto, ella menciona, bueno, pues 3 aspectos. El primero, los objetivos de la comunicación de cada GT, para los que no hay que preparar entregables. El segundo, lo que habéis enseñado en pantalla, que es el apartado al que me refería, como B9.3. Y 3, estrategia de comunicación que debe constar como un entregable en cualquiera de los GTs de forma global. Eso es. Entonces, vamos a ver, Jenny, cada uno de los apartados, ¿vale? Para que quede claro entonces. El primero de los aspectos es los objetivos de comunicación de cada GT para los que no hay que preparar entregables. No, con los objetivos de comunicación nos referimos a qué objetivos, qué actividades de comunicación son coherentes, son pertinentes para ese GT, ¿vale? A modo de ejemplo, imaginemos que el proyecto está empezando, ¿de acuerdo? Y en ese primer grupo de tareas, pues a lo mejor hay un estudio del arte, hay que decir, no hay resultados que se consiguen, con lo cual, ¿qué tipo de actividades de comunicación serían pertinentes para esa fase del proyecto? Pues a lo mejor tendría sentido hacer un kick-off meeting, tendría sentido hacer un evento de presentación, ¿de acuerdo? Pero no sería correcto a lo mejor hacer otro tipo de actividades de comunicación, se me ocurre como ruedas de prensa o apariciones en medio, ¿de acuerdo? Tenéis que tener claro qué objetivos de comunicación son pertinentes para cada GT, ¿de acuerdo? Que serán diferentes pues, para el GT1, para el GT2 o GT3, ¿de acuerdo?
Para esos no hay que preparar entregables. A lo mejor tiene sentido tener entregables de comunicación o no. En todo caso, es diferente a lo que es el entregable de la estrategia de comunicación. La estrategia de comunicación es algo general, ¿de acuerdo? Es una estrategia, es un entregable que abarca todos los aspectos de comunicación del proyecto, ¿de acuerdo? Tiene que figurar en alguno de los GTs que exista una estrategia de comunicación, ¿de acuerdo? Que avanzaréis en la medida de lo posible en el punto en el que estáis. Una vez que el proyecto esté aprobado, se trabajará sobre la estrategia de comunicación que, como digo, tiene que ser presentada y aprobada por nosotros en los 6 primeros meses. Eso por un lado. Luego, lo que habéis enseñado en pantalla, estoy en el apartado 2, lo que habéis enseñado en pantalla, que es el apartado al que me refería como B.9.3, ¿vale? De acuerdo. Ese apartado, Jenny, como vemos, refleja o se os pide que volquéis lo que tenéis pensado en materia de comunicación, ¿de acuerdo? Tanto a nivel externo como a nivel interno. Y luego en el apartado 3, una estrategia de comunicación que debe constar como entregable en cualquiera de los GTs de forma global. En uno de los GTs podéis incluir, que vais a incluir una estrategia de comunicación global para el proyecto, ¿de acuerdo? Pero no es necesario, vuelvo a repetir, una estrategia de comunicación para GT. ¿De acuerdo? La estrategia de comunicación es un entregable que recoge pues, la estrategia como tal que tenéis pensado seguir en materia de comunicación, pero luego en cada GT tenéis que reflejar todos los objetivos y cada una de las actividades que tenéis pensado realizar pertinentes para ese momento del proyecto, para ese GT en específico, ¿de acuerdo? Creo que con esto queda más claro. Por favor, Jenny, confirmanos que queda resuelto, Jenny, o el resto de asistentes en materia de comunicación, por favor. Muy bien, pues gracias, Antonio. Vemos que nos piden que repitamos la respuesta sobre el DNSH, si sería conveniente incluirlo dada su importancia actual o se tendría en cuenta que se había perdido la conexión. A ver, lo que mencionábamos es que se trata de un requisito para los objetivos específicos de la prioridad número 1 y para el objetivo específico 4.6. En todo caso, si consideráis que vuestro proyecto con las actividades que vaya a desarrollar puede tener una incidencia y que influya en el incumplimiento del principio de NSH, entiendo que no hay problema en que realicéis ya esta declaración y que lo subáis a la plataforma. Es un poco en función de las actividades que vayáis a desarrollar en el marco de vuestro proyecto y si pensáis que puede tener una incidencia en el incumplimiento de este principio. Vale, vemos que Antonio está contestando también a Jenny. Parece que hemos respondido a las preguntas que estaban en el chat. No sé si queda alguna de última hora. Si es así, reflejarlas en el chat. Jenny dice... Si tienes más preguntas en relación a la comunicación, puedes entrar en contacto con Antonio directamente por email. En este caso, Antonio, si puedes poner tu email en el chat y así ya será más fácil igual hablarlo en bilateral. Vale, pues sí, eso es otra opción. Vale, pues nada, por nuestra parte yo creo que yo he anotado tres puntos que, bueno, por si entiendo que lo tendréis en mente, pero vaya, que recordaros que están las grabaciones de los webinarios, como se ha presentado, que este tercero también estará a vuestra disposición en los próximos días, que también está disponibles en otros idiomas, en portugués y en francés. Mañana tendrá lugar el último webinario en francés, tratando los mismos aspectos que hemos tratado hoy, quizá con otras preguntas, pero vaya, centrado en la documentación que hay a aportar. Y también invitaros a que consultéis la presentación del evento que tuvo lugar en Santander, que por favor, si os surgen dudas, que tengáis en cuenta que la Secretaría Conjunta no estaremos disponibles durante los días que hemos indicado, pero que si tenéis alguna incidencia de la plataforma a nivel informático, que procedáis como se os ha indicado, pues aportando la información que nos puede ayudar a identificar rápidamente cuál es el problema.
Y yo creo que incidir también en que quizá ahora no, porque podáis hacerlo, tengáis unos días suplementarios de cara a mejorar las traducciones, pero que no paséis por alto la importancia de las traducciones, porque vuestros proyectos se evalúan por parte de los 3 países y es un aspecto clave. Vale, vemos que no hay más preguntas. Sí, recuerdo otra vez, porque es súper importante, me parece, validar para comprobar que si faltan campos, si todo está completo o no, y así para poder estar tranquilos el día 10, antes de las 12, del 10 de enero, perdón, para poder enviar el formulario, ya que estará bloqueado en el idioma del bien principal, entonces asegurar que todo esté bien cumplimentado. Y cualquier otra cosa, otra pregunta, otra duda, tenéis hasta el día 20 para enviarnos también un email y llamarnos por teléfono, por supuestísimo. Y yo creo que con esto pues tenéis todas las claves para conseguir y preparar la candidatura a segunda fase de la mejor manera posible. Sí. Entonces, muchas gracias a todos. Os deseamos unas buenas fiestas. Feliz Navidad a todos. Eso, que mucho ánimo, recta final. Ya sabéis que podéis contactaros si tenéis alguna duda. Y bueno, desearos unas felices fiestas y estamos en contacto. Hasta pronto. Hasta pronto. Gracias, hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos. Hasta luego. Hasta luego, gracias.